Cuando el día llega a su fin y la luz comienza a desvanecerse, hay un instante sagrado que muchas veces dejamos pasar. Ese momento en que apoyamos la cabeza sobre la almohada y nos quedamos a solas con nuestros pensamientos. Es en ese umbral entre la vigilia y el sueño donde el corazón humano es más frágil, donde la mente recuerda lo vivido y el alma anhela descanso. Y precisamente ahí, en esa frontera de silencio, es donde hablar con el Espíritu Santo se convierte en un acto de poder y de intimidad. La Biblia nos recuerda que el Espíritu es nuestro consolador, nuestro guía y nuestra fuerza. No es solo un concepto teológico distante, es la presencia viva de Dios que camina a nuestro lado. Cuando le invitamos en los últimos minutos del día, no simplemente cerramos los ojos para dormir, sino que dejamos que Él selle nuestro corazón con paz, renueve nuestras fuerzas y prepare nuestro espíritu para lo que vendrá mañana. Dormir ya no es un acto rutinario, se convierte en un altar donde dejamos todo lo vivido en sus manos. En psicología se ha estudiado que lo último que pensamos antes de dormir influye en la calidad del sueño y en cómo procesamos nuestras emociones. El cerebro, mientras descansa, sigue trabajando sobre las imágenes, recuerdos y pensamientos que dejamos activos. Por eso, si llenamos nuestra mente de ansiedad, de preocupaciones o de pantallas brillantes, nuestro descanso será inquieto. Pero si lo llenamos de gratitud, de fe y de la voz del Espíritu, el descanso se transforma en restauración. Aquí se conecta la ciencia con la fe, lo que los neurólogos llaman memoria consolidada. Las Escrituras lo llaman paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos de nosotros nos vamos a dormir con el peso del día sobre los hombros, discusiones no resueltas, tareas incompletas, preocupaciones por el futuro, pero hablar con el Espíritu Santo en ese momento es como poner esas cargas a los pies de Cristo, es reconocer que aunque no todo salió como esperábamos, Él sigue siendo Dios y sigue teniendo el control. Es también recordar que cada respiro que dimos hoy fue un regalo y cada latido de nuestro corazón fue sostenido por su gracia. Jesús mismo buscaba momentos de silencio y oración al final del día. El Evangelio de Marcos nos cuenta que después de largas jornadas de enseñar y sanar, se retiraba a lugares solitarios para orar. ¿Por qué? Porque entendía que sin esa conexión con el Padre, incluso los milagros podían convertirse en un peso. Si el Hijo de Dios necesitaba esa comunión diaria, ¿cuánto más nosotros? El Espíritu Santo está disponible no solo en los grandes momentos de culto, sino en la intimidad de nuestra habitación, cuando la luz está apagada y nadie nos ve. Imagina esto: el mundo exterior calla, pero dentro de ti hay un murmullo constante de pensamientos. Ahí es donde el Espíritu Santo quiere hablar, no con gritos, sino con un susurro de paz. A veces pensamos que orar antes de dormir significa repetir palabras largas, pero en realidad es abrir el corazón y decir: aquí estoy, Señor. Toma lo que viví hoy, purifica mis pensamientos, enséñame a descansar en ti. Ese diálogo sencillo puede transformar una noche de insomnio en un oasis de descanso profundo. La filosofía estoica decía que cada noche debía ser un examen de conciencia, repasar el día, agradecer lo bueno, aprender de los errores y prepararse para un mañana mejor. Curiosamente, esto coincide con lo que la Biblia enseña desde hace siglos. Examinaos a vosotros mismos, 2 Corintios 13, 5. La diferencia es que para el creyente este examen no es solitario, sino acompañado por el Espíritu que ilumina, consuela y corrige. No es un ejercicio de autoexigencia, es un acto de rendición. También la ciencia moderna confirma algo hermoso. Quienes practican la gratitud antes de dormir tienen mejor calidad de sueño, menos ansiedad y mayor bienestar emocional. Los psicólogos llaman a esto higiene mental nocturna. Nosotros como creyentes lo llamamos oración. Cada vez que decimos gracias Espíritu Santo,
estamos reprogramando no solo nuestro cerebro, sino también nuestro espíritu para ver la vida desde la perspectiva de Dios. Por eso este primer encuentro con el Espíritu antes de dormir no es un ritual vacío, es el inicio de un viaje. Cada palabra que pronuncias es como una semilla que el Espíritu riega durante la noche. Y cuando despiertes, notarás que tu corazón está más ligero, tu mente más clara y tu fe más firme. Lo que entregaste en la oscuridad, Dios lo transforma en luz al amanecer. Al final, hablar con el Espíritu Santo antes de dormir es un recordatorio de que no estamos solos. Es afirmar que aunque el mundo se apague y las fuerzas se agoten, el Dios eterno vela por nosotros. Es descansar sabiendo que hay un guardián que nunca duerme, un amigo que nunca se aparta y un Padre que nunca nos abandona. Y con esa certeza podemos cerrar los ojos con paz, porque el mismo que sostuvo nuestro día sostendrá también nuestro mañana. Hay algo profundamente transformador en la gratitud. No es solo una actitud bonita o una palabra educada, es un poder espiritual que abre puertas en lo invisible y que sana lo más profundo del corazón humano. La Biblia lo dice con claridad: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Dar gracias no significa que todo lo que nos pase sea bueno, sino que en medio de cualquier situación podemos reconocer la mano de Dios que nos sostiene. Cuando llega la noche y el día termina, el acto de levantar nuestro corazón en acción de gracias es como levantar un incienso agradable al cielo. Es mirar hacia atrás y ver que, aunque no todo salió como planeábamos, seguimos aquí respirando con vida y con esperanza. La gratitud nos recuerda que cada pequeño detalle, desde el aire que respiramos hasta el alimento en la mesa, es un regalo de un Dios generoso. La psicología moderna ha descubierto lo mismo que las Escrituras enseñaron hace siglos. Practicar la gratitud cambia la forma en que el cerebro procesa la realidad. Estudios en neurociencia han demostrado que escribir o pronunciar palabras de agradecimiento antes de dormir reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la sensación de bienestar. Dicho de otra manera, agradecer no solo alimenta el alma, también sana la mente y el cuerpo. Y nosotros sabemos que esto ocurre porque cuando damos gracias, el Espíritu Santo llena nuestro interior con su paz. Ahora bien, dar gracias en los días fáciles parece natural. Cuando recibimos buenas noticias, cuando la salud acompaña, cuando el trabajo prospera, nuestro corazón se expande y espontáneamente decimos: gracias, Señor. Pensemos en los discípulos cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Estaban llenos de gozo porque vieron milagros y su gratitud fluía con facilidad. Así también nosotros, cuando vemos oraciones respondidas, sentimos que es sencillo levantar la voz y agradecer, pero el verdadero poder de la gratitud se revela en los días difíciles. Cuando la enfermedad golpea, cuando la puerta se cierra, cuando la oración parece no tener respuesta, es ahí donde dar gracias se convierte en un acto de fe. El apóstol Pablo y Silas, encarcelados y con cadenas en los pies, decidieron cantar himnos de gratitud en medio de la medianoche. No esperaron a ser liberados para alabar, lo hicieron mientras aún estaban en la oscuridad del calabozo. Y la Biblia dice que mientras cantaban, un terremoto sacudió la cárcel y las cadenas se rompieron. ¿Qué nos enseña esto? Que la gratitud tiene el poder de romper cadenas, abrir puertas y traer liberación incluso en medio de la noche más oscura. Desde la perspectiva de la filosofía, los estoicos también hablaban del valor de agradecer cada día, incluso en el sufrimiento. Para ellos, cada obstáculo era una oportunidad de crecer. Y aunque su enfoque era humano, limitado, encontramos un eco de esa verdad en las Escrituras. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28.
No es que todo lo que nos ocurre sea bueno, sino que Dios tiene el poder de transformar aún lo más doloroso en bendición futura. La gratitud nos cambia la mirada. En vez de enfocarnos en lo que nos falta, nos abre los ojos a lo que ya tenemos. En vez de hundirnos en el lamento, nos eleva hacia la adoración. En vez de mirar al problema, miramos a la presencia. Y esa simple acción mueve nuestro corazón de la ansiedad hacia la confianza. Cuando decimos, gracias Señor, porque aunque no entiendo, tú tienes el control, nuestro espíritu descansa. Un ejemplo práctico: imagina que tu día estuvo lleno de frustraciones, que nada salió como planeaste. Al cerrar los ojos, en vez de repasar todo lo negativo, eliges pensar, gracias Espíritu Santo, porque me diste fuerzas para atravesar este día. Gracias porque aún tengo vida. Gracias porque sé que incluso lo que no salió bien hoy, tú lo estás usando para formar mi carácter. Ese cambio de enfoque es como apagar el ruido y encender la luz de la fe. Jesús mismo nos enseñó a agradecer antes de ver el milagro. Antes de multiplicar los panes, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, pronunció, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. La gratitud abre la puerta para que lo sobrenatural se manifieste. No es un requisito mágico, sino una actitud que reconoce la soberanía de Dios y que nos coloca en la posición correcta para recibir. Incluso en lo más pequeño, la gratitud tiene poder. Un vaso de agua, una sonrisa recibida, un rayo de sol que entra por la ventana. Cuando agradecemos estas cosas simples, estamos entrenando al corazón a ver la vida como un regalo, y al entrenar el corazón en lo pequeño, aprendemos también a confiar en lo grande. Por eso, cada noche antes de dormir, una práctica poderosa es la de hacer un breve repaso del día y mencionar al menos 3 cosas por las que damos gracias. Puede ser algo obvio, como la salud, o algo muy sencillo como una conversación agradable o un momento de risa. Al poner esas palabras en nuestros labios, estamos sembrando semillas de fe en nuestro espíritu, y el Espíritu Santo, que escucha cada palabra, multiplica esa gratitud en paz para el alma. La gratitud no cambia las circunstancias, pero sí cambia al que agradece. Nos hace más humildes, más conscientes de la gracia, más sensibles a la voz del Espíritu. Y cuando el agradecimiento se convierte en hábito, descubrimos que incluso en los valles más oscuros seguimos encontrando motivos para levantar los ojos y decir, gracias Señor porque no estoy solo. Gracias porque sigues obrando, gracias porque tu amor nunca falla. Así, la noche deja de ser un cierre cualquiera y se convierte en un altar de gratitud. Cada gracias que pronunciamos es como un eco que sube al cielo y regresa en forma de paz. Y en ese estado podemos dormir en completa confianza, sabiendo que el mismo Dios que nos sostuvo en el día velará por nosotros en la noche. Dar gracias cuando todo va bien parece casi automático. Cuando recibimos buenas noticias, cuando los planes se cumplen, cuando la salud acompaña y las sonrisas abundan, el corazón naturalmente dice, gracias Señor. Son los días en que sentimos que el cielo se abre, que nuestras oraciones son contestadas y que la vida fluye con facilidad. Esos días son un regalo y nuestra gratitud surge como un manantial fresco. Pensemos en los discípulos. Cuando Jesús calmó la tormenta, pasaron del miedo a la admiración, y su respuesta fue reconocer el poder de aquel que estaba con ellos en la barca. Así también nosotros, cuando vemos la mano de Dios obrar con claridad, sentimos que es sencillo cantar y agradecer. Pero, ¿qué ocurre cuando los días son oscuros? ¿Qué hacemos cuando las oraciones parecen no encontrar respuesta? Cuando el fracaso toca la puerta, cuando la pérdida nos deja sin palabras. Es ahí donde la gratitud deja de ser una emoción espontánea y se convierte en un acto radical de fe. El apóstol Pablo lo expresó con fuerza. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. No dijo que siempre fuera fácil, sino que aprendió
La gratitud en tiempos difíciles es una disciplina del alma, un entrenamiento del corazón que decide confiar aunque los ojos no vean salida. El libro de Job es uno de los ejemplos más poderosos de este principio. Job lo perdió todo: familia, riquezas, salud, y aún en medio de la ruina pudo decir: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¿Cómo es posible agradecer en semejante dolor? La respuesta es que Job entendía que su vida estaba en manos de Dios, que su identidad no dependía de lo que tenía, sino de aquel en quien confiaba. Esa clase de gratitud no nace de las circunstancias, sino de una fe inquebrantable. Los filósofos estoicos enseñaban algo similar: que el sufrimiento es un maestro, que cada dificultad es una oportunidad para crecer en virtud. Aunque su filosofía carecía de la esperanza en un Dios vivo, tenían razón en señalar que el dolor nos forma. La diferencia es que nosotros no enfrentamos las pruebas solos ni con fuerza humana, sino acompañados por el Espíritu Santo, que nos fortalece y nos recuerda que todas las cosas cooperan para bien. Romanos 8, Arseba. Lo que para otros es simple resignación, para el creyente es confianza activa en un Dios que transforma las cenizas en belleza. En la vida cotidiana, todos enfrentamos esos momentos en que parece imposible agradecer. Puede ser una pérdida inesperada, un diagnóstico difícil, una traición de alguien cercano. El corazón se cierra, las lágrimas fluyen y el alma grita: ¿dónde estás, Dios? Pero incluso ahí, la gratitud puede brotar como un acto de resistencia espiritual. Decir gracias no significa negar el dolor, sino reconocer que el dolor no tiene la última palabra. Significa declarar que Dios sigue siendo bueno aunque la situación no lo sea. La psicología moderna confirma que la gratitud en medio del dolor cambia la manera en que procesamos la experiencia traumática. Estudios sobre resiliencia muestran que quienes practican la gratitud durante las crisis desarrollan mayor fortaleza emocional y encuentran más rápido un sentido en el sufrimiento. La fe añade un componente aún más profundo. Sabemos que nuestro sufrimiento no es inútil, sino que tiene propósito en el plan de Dios. Cada lágrima sembrada en la tierra es recogida por el Padre, y cada herida puede convertirse en testimonio. Recordemos también a Pablo y Silas en la cárcel, encadenados y golpeados. Humanamente era una noche de desesperación. Sin embargo, eligieron cantar himnos de alabanza y gratitud. Y en ese acto de fe no solo fueron fortalecidos ellos, sino que la tierra tembló, las puertas se abrieron y hasta el carcelero encontró salvación. La gratitud en tiempos difíciles no solo cambia nuestro corazón, también puede cambiar el ambiente a nuestro alrededor. Es un testimonio poderoso que ilumina a quienes observan cómo reaccionamos en medio de la tormenta. Quizá hoy tu día no fue perfecto. Quizá enfrentaste discusiones, decepciones, malas noticias. La invitación del Espíritu Santo es que antes de dormir digas: gracias, Señor, porque aún en este día difícil, tú estuviste conmigo. Gracias porque me diste fuerzas para resistir. Gracias porque aunque no entiendo el porqué, sé que tienes un plan mayor. Ese tipo de gratitud no es ingenuidad, es valentía espiritual. Es declarar que confías en el carácter de Dios más que en las circunstancias visibles. El apóstol Santiago también lo dijo de manera desafiante: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. Aquí no se trata de alegrarse por el dolor en sí, sino de agradecer porque el dolor tiene un fruto. Nos hace más firmes, más maduros, más semejantes a Cristo. La paciencia y la esperanza que brotan de la prueba son tesoros eternos que ningún día fácil podría darnos. Por eso, cada noche es una oportunidad de ejercitar esta disciplina. Los días buenos
nos enseñan a reconocer las bendiciones visibles. Los días difíciles nos entrenan a ver la mano invisible de Dios. Ambas cosas son necesarias para un corazón agradecido. Y cuando llegamos a ese punto en que podemos decir con sinceridad, gracias en medio de la alegría y también en medio del llanto, entonces hemos aprendido el secreto de una fe profunda. La gratitud no depende de lo que pasa, depende de en quién confiamos. Así, el acto de agradecer en lo bueno y en lo malo se convierte en una llave espiritual, abre la puerta de la paz, rompe las cadenas del miedo y nos prepara para dormir en confianza. Porque al final del día podemos descansar sabiendo que el mismo Dios que nos sostuvo en la risa también nos sostiene en las lágrimas, y que ninguna experiencia es desperdiciada en sus manos. A menudo el corazón humano se acostumbra demasiado rápido a lo que tiene. Lo que en un principio parecía un milagro, con el tiempo se convierte en rutina. Respirar, caminar, escuchar, ver, compartir la mesa con alguien querido, tantas cosas sencillas que damos por hechas cuando en realidad son regalos preciosos. La gratitud auténtica no solo se expresa en los grandes milagros, sino también en los detalles más pequeños de cada día. Jesús mismo nos enseñó a valorar lo simple. Cuando sanó a los 10 leprosos, solo uno regresó a dar gracias. No recibió un nuevo milagro, pero sí escuchó palabras distintas. Tu fe te ha salvado. Los otros 9 fueron sanados físicamente, pero aquel que reconoció lo pequeño recibió algo mucho mayor: salvación y plenitud. El Espíritu Santo nos recuerda cada noche que si abrimos los ojos a las bendiciones cotidianas, encontraremos motivos infinitos para dar gracias. La ciencia también nos confirma este principio. La psicología positiva habla del sesgo de adaptación. Esa tendencia a acostumbrarnos rápidamente a las cosas buenas hasta el punto de dejar de valorarlas. Por ejemplo, alguien que obtiene un ascenso en el trabajo siente euforia por unas semanas, pero luego ese logro se vuelve normal y deja de provocar gratitud. Lo mismo ocurre con la salud, la familia, incluso con la libertad. La práctica de la gratitud diaria rompe este ciclo de olvido, devolviéndonos la capacidad de maravillarnos por lo que otros darían todo por tener. Imagina que antes de dormir, en lugar de repasar problemas, haces un pequeño ejercicio, piensas en 3 cosas simples que fueron un regalo. Tal vez fue una taza de café caliente en la mañana, una conversación sincera con un amigo, o simplemente el hecho de haber llegado a casa sano y salvo. Cuando pones estas cosas en palabras delante de Dios, tu alma se ilumina. Este sencillo hábito, conocido como diario de gratitud, ha demostrado científicamente reducir la depresión y aumentar la sensación de bienestar. Pero más allá de la ciencia, es una forma de adoración, reconocer al dador detrás de cada don. La Biblia está llena de llamados a reconocer lo cotidiano. Jesús enseñó a orar diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No pidió un banquete ni riquezas, pidió lo necesario para cada jornada. ¿Por qué? Porque en el acto de agradecer por lo simple, el corazón aprende dependencia. Cada noche que damos gracias por el techo que nos cubre, por el agua que bebemos, por la ropa que usamos, estamos recordando que nada de eso es garantizado, que todo proviene de la bondad del Padre. Y no se trata solo de objetos o circunstancias, también de personas. ¿Cuántas veces olvidamos agradecer por la sonrisa de un hijo, por el consejo de un amigo, por la paciencia de un cónyuge? Cada relación es una oportunidad de ver a Dios actuando a través de otros. E incluso aquellas personas que nos desafían o nos incomodan pueden ser instrumentos para pulir nuestro carácter y hacernos crecer. Agradecer por ellas, aunque cueste, es reconocer que Dios usa todo para bien. El apóstol Pablo escribió: dad gracias en todo. No dijo por todo, porque no todo lo que vivimos es bueno en sí mismo, pero sí dijo en todo, porque en cualquier circunstancia podemos encontrar un motivo
para reconocer la fidelidad divina. Hasta en los momentos más oscuros hay destellos de luz, una palabra de ánimo, un recuerdo que fortalece, una promesa que sostiene. Dar gracias por lo pequeño es, en el fondo, un entrenamiento del alma para lo grande. Quien no agradece por el vaso de agua difícilmente reconocerá la fuente que no se agota. Quien desprecia las cosas simples de cada día puede pasar por alto los milagros extraordinarios de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos invita cada noche a mirar con nuevos ojos lo ordinario y descubrir lo extraordinario en ello. Antes de dormir, haz la prueba, respira profundamente y di en voz baja: gracias, Señor, porque aún respiro. Gracias porque mis ojos vieron un nuevo amanecer. Gracias porque aunque el día tuvo luchas, pude sentir tu mano. Al repetir este ejercicio noche tras noche, notarás que tu espíritu se vuelve más ligero y tu mente más clara. El insomnio cede ante la paz y los pensamientos oscuros se disipan frente a la luz de la gratitud. Y es que cada pequeña cosa agradecida es como una semilla que el Espíritu riega durante la noche para que al despertar florezca en alegría y confianza. La gratitud por lo pequeño no solo cambia cómo duermes, cambia cómo vives. Y cuando vives agradecido, tu corazón se convierte en un cántico constante que agrada a Dios. Cuando la noche llega y el silencio cubre la casa, hay un momento de profunda intimidad con Dios en el que el alma se enfrenta a sí misma. En ese instante ya no hay máscaras ni apariencias. Solo quedamos nosotros, nuestra conciencia y la mirada amorosa del Padre. Es el momento de la confesión y la entrega. La Biblia lo expresa con claridad: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Nadie es perfecto, todos hemos fallado de alguna manera durante el día. Una palabra dicha con dureza, un pensamiento que no honra a Dios, una acción egoísta o incluso un bien que omitimos hacer. Reconocerlo no nos condena, al contrario, nos libera. La confesión no es un acto de vergüenza, sino de valentía. El mundo nos enseña a ocultar nuestras faltas, a aparentar fortaleza, a sostener la imagen de que todo está bajo control, pero delante de Dios no hacen falta máscaras, porque Él ya conoce cada rincón del corazón. La confesión es simplemente abrir lo que ya está a la vista del Padre, permitiendo que su gracia nos limpie y nos restaure. Es como dejar que entre la luz en una habitación cerrada, lo que estaba oculto deja de tener poder. El hijo pródigo es el mejor ejemplo de lo que significa confesar y rendirse. Cansado, derrotado y humillado, volvió a casa dispuesto a reconocer su error. No sabía qué clase de recibimiento tendría, pero aún así decidió decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y lo que encontró no fue rechazo, sino brazos abiertos, vestiduras limpias y un banquete en su honor. Esa es la respuesta del Padre Celestial cuando confesamos, no un dedo acusador, sino un abrazo que restaura. Desde la psicología también sabemos que guardar culpa en silencio produce un peso insoportable. Estudios han demostrado que las personas que acumulan sentimientos de culpa no procesados experimentan más insomnio, ansiedad y enfermedades psicosomáticas. El corazón humano no fue diseñado para cargar culpas eternamente. Por eso la confesión es terapéutica, rompe el círculo del remordimiento y abre la puerta a la paz. La diferencia es que en la fe cristiana esa paz no se queda solo en lo psicológico, sino que se eleva a lo espiritual, porque la culpa no se disuelve en el aire, sino que es cubierta por la sangre de Cristo. Pero la confesión es solo el primer paso. El segundo es la rendición. Podemos decir: Señor, perdóname, pero al mismo tiempo seguir cargando con la culpa o con el deseo de controlar todo. La verdadera paz llega cuando no solo confesamos, sino que también soltamos. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
1 Pedro 5, 7. Esto incluye los pecados, los errores, las preocupaciones y los temores. Dios no quiere que llevemos mochilas pesadas a la cama. Quiere que las dejemos a sus pies antes de dormir. Piénsalo así, muchos se acuestan repasando una y otra vez lo que salió mal. La mente se llena de hubiera dicho, hubiera hecho, qué pasará mañana. Ese diálogo interno roba el sueño y desgasta el alma. Pero la rendición cambia el guión. Señor, aquí te entrego mis palabras equivocadas, mis decisiones erradas, mis temores por lo que vendrá. No puedo con esto solo, confío en ti. De repente, lo que parecía un peso se transforma en descanso. La cama ya no es un campo de batalla mental, sino un altar de confianza. La Biblia nos presenta a Jesús diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Esa invitación sigue vigente cada noche. El descanso más profundo no viene del colchón más caro ni de las horas acumuladas, sino de un corazón rendido en la presencia de Cristo. El insomnio del alma se cura con la entrega. En la práctica, la rendición nocturna puede ser un ejercicio sencillo pero poderoso. Antes de dormir, cierra los ojos y nombra en voz baja aquello que te pesa. Te entrego esta preocupación, te entrego este enojo, te entrego este fracaso. Luego respira profundo y confía en que el Espíritu Santo recibe cada palabra y la transforma. Esa práctica repetida crea un hábito espiritual, aprender a soltar cada día para no acumular cargas que el alma no puede sostener. El mundo dice que rendirse es de débiles. Dios dice que rendirse es el camino de los fuertes, porque se necesita más valor para soltar que para aferrarse. Se necesita más fe para decir hágase tu voluntad que para insistir en hágase la mía. Cada noche, cuando confiesas y entregas, estás entrenando tu fe en el abandono confiado. Y esa fe es la que te da paz para dormir con un corazón ligero y despertar con nuevas fuerzas. Por eso, esta segunda práctica de la noche, confesión y rendición, es como una limpieza interior. Así como te lavas la cara o los dientes antes de dormir, también el alma necesita ser limpiada. No entres en el sueño con resentimientos, culpas o ansiedades. Límpialo todo en la presencia de Dios. Deja que su gracia te cubra y que su amor te envuelva. Y entonces, como un niño en los brazos de su padre, podrás dormir tranquilo, sabiendo que el mañana está seguro en sus manos. Rendirse ante Dios no es un gesto de debilidad, sino un acto supremo de confianza. Vivimos en un mundo que nos enseña desde pequeños a tener el control, controlar nuestras emociones, controlar nuestro futuro, controlar las circunstancias, pero la verdad es que el control absoluto es una ilusión. Ninguno de nosotros sabe lo que sucederá mañana, ninguno puede garantizar un minuto más de vida, y sin embargo pasamos tantas noches intentando sostener en nuestras manos lo que solo Dios puede manejar. La Escritura nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Confiar significa soltar. Significa aceptar que nuestras fuerzas, por valiosas que sean, tienen límites y que en ese límite comienza la obra de Dios. Pablo vivió esta lección en carne propia en medio de un naufragio. Cuando todo parecía perdido, se levantó y dijo a sus compañeros de barco que tuvieran ánimo, porque un ángel del Señor le había prometido que ninguno perdería la vida. Hechos 27. Humanamente lo lógico era desesperar, espiritualmente lo necesario era rendirse a la palabra de Dios. Esa rendición no los hundió, los salvó. Y esa misma dinámica se repite en nuestras vidas. Cuando soltamos el timón, descubrimos que Dios lleva el barco a buen puerto. Las filosofías del mundo también han hablado del arte de soltar. El budismo enseña la importancia de desapegarse de lo que causa sufrimiento.
El estoicismo invitaba a aceptar lo que no se puede cambiar. Pero hay una diferencia radical con la fe cristiana. Nosotros no soltamos al vacío, soltamos en las manos de un Padre. No rendimos nuestra voluntad a la nada, la rendimos a alguien que nos ama y nos cuida. No abandonamos por resignación, sino por confianza. Desde la psicología moderna se sabe que la obsesión por el control genera ansiedad crónica, estrés y agotamiento. Querer prever cada detalle y anticipar cada resultado es una carga demasiado grande para el cerebro humano. Por eso muchos especialistas recomiendan aprender a soltar. Pero lo que ellos definen como estrategia de bienestar, nosotros lo experimentamos como un acto de fe. Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y esa frase, dicha en la intimidad de la noche, tiene el poder de transformar la mente inquieta en un corazón en paz. Rendirse también significa reconocer que no tenemos todas las respuestas. A veces insistimos en un camino porque creemos que es el mejor, pero Dios, que ve más allá, nos cierra esa puerta para abrir otra más alta. Otras veces cargamos con preocupaciones que nunca fueron nuestras, problemas familiares, cargas emocionales, heridas del pasado. Al entregarlas decimos: Padre, este peso no es mío, es tuyo. Y Él, que nunca se cansa, lo lleva por nosotros. Jesús nos mostró la rendición más perfecta en Getsemaní. Con el corazón angustiado hasta la muerte, oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. En esa entrega total, Jesús no perdió, ganó. No fue derrotado, fue exaltado. Y su ejemplo nos enseña que el mayor poder se revela cuando soltamos la necesidad de controlar y aceptamos la voluntad de Dios, aunque no la entendamos por completo. Cada noche tenemos la oportunidad de practicar esta misma rendición. Quizá el día estuvo lleno de frustraciones, de intentos fallidos, de planes que no salieron como esperábamos. En vez de aferrarte al control, deja que tu oración final sea: Señor, aquí están mis luchas, mis dudas y mis temores, los rindo ante ti. Hágase tu voluntad en mi vida. Esa rendición no cambia mágicamente las circunstancias, pero cambia radicalmente tu interior. Te acuestas en paz porque sabes que tu vida ya no depende de tu fuerza, sino de la fidelidad de Dios. El mundo dice: aprieta más, esfuerza más, insiste más. El Evangelio dice: descansa, confía, entrégalo todo. Y en esa entrega hay una libertad que nada ni nadie puede dar. La verdadera paz llega cuando dejamos de luchar contra lo que no entendemos y comenzamos a confiar en aquel que lo entiende todo. Así que antes de dormir, no intentes tener todas las respuestas ni todos los planes bajo control. Haz una pausa, respira profundo y di: Señor, me rindo. Esa sencilla frase abre la puerta a una noche tranquila y a un despertar renovado. Porque cuando soltamos el control, descubrimos que nunca estuvimos solos y que Dios siempre estuvo sosteniendo cada detalle de nuestra vida. La vida cotidiana tiene una manera de desgastarnos poco a poco. Cada día trae consigo responsabilidades, preocupaciones, conversaciones difíciles, decisiones que tomar y batallas invisibles que librar. A veces llegamos a la noche con el cuerpo agotado, la mente saturada y el corazón seco. Es entonces cuando más necesitamos levantar los ojos y pedir al Espíritu Santo que nos renueve y nos fortalezca. La Biblia nos da una promesa poderosa: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31. No es un simple poema, es una realidad espiritual. Dios multiplica la fuerza de quien se siente débil y llena de poder a quien se rinde en su presencia. En nuestra cultura, el agotamiento parece ser una medalla de honor. La sociedad glorifica la productividad constante, las agendas llenas y la idea de que nunca debemos detenernos.
Sin embargo, la Escritura nos enseña algo muy distinto, que la verdadera fuerza no proviene de la actividad frenética, sino de aprender a esperar en Dios. El mundo dice, haz más, el Señor dice, descansa en mí. El mundo empuja hacia la autoexigencia, pero Dios invita al alma cansada a reposar bajo sus alas. La ciencia respalda esta verdad. Los neurólogos han descubierto que durante el sueño profundo, el cerebro no solo descansa, sino que también se regenera, procesa la memoria y sana el desgaste emocional. Algo parecido ocurre en el plano espiritual. Cuando llevamos nuestras cargas al Espíritu Santo antes de dormir, nuestro ser interior se restaura. La oración de la noche es como un bálsamo que calma la mente, limpia el corazón y prepara el alma para recibir nueva energía al amanecer. El profeta Elías vivió un momento de extremo agotamiento. Después de enfrentar a los profetas de Baal y ver la gloria de Dios descender en fuego, se sintió tan cansado que deseó morir. Pero Dios no lo reprendió, ni lo empujó a seguir luchando en sus fuerzas. Envió un ángel con pan y agua y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. 1 Reyes 19:7. Esa comida sencilla, provista por el cielo, renovó sus fuerzas para continuar la misión. Así también, cada noche, el Espíritu Santo nos alimenta con la paz de Dios, con su palabra y con su presencia, para que podamos seguir adelante. La renovación no siempre viene en un espectáculo grandioso. Muchas veces llega en lo pequeño y lo silencioso. Tal vez sea un versículo que recordamos antes de dormir, una canción de alabanza que tarareamos en voz baja, o un suspiro profundo mientras decimos, Señor, aquí estoy. En ese instante, el Espíritu comienza a soplar vida nueva en lo más íntimo del corazón. La fuerza que parecía acabada se renueva y la esperanza que parecía apagada vuelve a brillar. Necesitamos recordar que la fortaleza no es solo física. Hay una fuerza interior que nos permite mantenernos firmes en la fe cuando todo alrededor es incierto. Es la fuerza de confiar en Dios aunque las circunstancias no cambien. Es la capacidad de decir, aún así creeré, cuando las dudas quieren dominar. Esa clase de fuerza no se construye con músculos ni con voluntad humana, se recibe directamente de la presencia de Dios. Muchas veces, la fatiga que sentimos antes de dormir no viene del trabajo físico, sino del peso de pensamientos que no logramos soltar. Conversaciones que repetimos en la mente, preocupaciones sobre el futuro, culpas del pasado. Ahí es donde la renovación espiritual tiene un papel vital. Cuando decidimos entregar todo a Dios y dejar que su Espíritu nos inunde, esas cargas se disuelven y en su lugar entra una paz profunda. Lo que parecía un día perdido se convierte en semilla de aprendizaje y lo que parecía una derrota se transforma en oportunidad de crecer. La palabra también nos enseña que la renovación se encuentra en las Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Leer aunque sea un versículo antes de dormir es como beber agua fresca en medio del desierto. Nos recuerda quién es Dios, nos da promesas que sostener y nos llena de la certeza de que no estamos solos. Y junto a la palabra, la oración se convierte en el canal que conecta nuestra debilidad con la fortaleza del cielo. Orar no es solo hablar, es respirar el Espíritu. En esa respiración espiritual recibimos la energía que nuestra alma necesita. La fortaleza de Dios no siempre se manifiesta en grandes victorias externas. A veces se ve en algo tan simple como la capacidad de seguir adelante un día más. Esa perseverancia es un milagro silencioso. Elegir levantarse, elegir creer, elegir amar, aunque el cansancio esté presente, es evidencia de que el Espíritu está renovando nuestras fuerzas. Como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. No porque la debilidad desaparezca, sino porque la gracia de Dios la transforma en poder
Al cerrar los ojos esta noche, no lleves el peso del agotamiento como un enemigo. Llévalo como una oportunidad para acercarte a Dios y decir: Padre, renueva mi ser, dame nuevas fuerzas, lléname de tu espíritu. Y al despertar, descubrirás que no es tu disciplina la que te sostuvo, sino su gracia, que no fue tu resistencia la que te levantó, sino su amor. Y así, día tras día, noche tras noche, aprenderás que la verdadera fortaleza no está en ti, sino en Él, y que en su presencia siempre hay renovación. El mundo en el que vivimos está saturado de ruido exterior, tráfico, notificaciones, conversaciones interminables, música que nunca se detiene, y ruido interior, pensamientos que se repiten, preocupaciones que se acumulan, recuerdos que nos persiguen. Llegamos a la noche con tanto bullicio en el alma que el silencio parece imposible. Sin embargo, la Biblia nos recuerda una verdad transformadora: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46, 10. La quietud y el silencio no son un lujo, son una necesidad espiritual. El Espíritu Santo se mueve con poder en los momentos de silencio, no porque Él hable bajo, sino porque nuestro corazón muchas veces está demasiado distraído para escuchar. Al reducir el ruido exterior e interior, abrimos un espacio donde su voz se hace clara. Esa voz no siempre trae grandes revelaciones. A veces es solo un susurro de paz, una certeza de que no estamos solos, una caricia invisible que calma la tormenta interna. Desde la psicología contemporánea se habla mucho del mindfulness, la práctica de estar presente y enfocar la atención en el aquí y el ahora. Los estudios muestran que dedicar unos minutos al silencio consciente reduce la ansiedad, mejora la concentración y fortalece el sistema inmunológico. Curiosamente, lo que la ciencia describe ahora ya lo practicaban los creyentes desde hace siglos: la oración contemplativa, la meditación en la palabra y los momentos de silencio ante Dios. La diferencia es que nosotros no nos quedamos en el vacío de la mente, sino que nos sumergimos en la presencia viva del Creador. El profeta Elías descubrió esta lección en el monte Horeb. Esperaba que Dios se manifestara en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego. Pero la Escritura dice que Dios no estaba en esos fenómenos, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. El mensaje es claro. Muchas veces buscamos a Dios en lo espectacular, cuando en realidad se revela en lo sencillo, en el silencio que calla nuestras voces para que solo resuene la suya. La práctica del silencio nocturno puede convertirse en un hábito que transforme tu vida espiritual. Antes de dormir, apaga las pantallas, cierra los ojos y dedica unos minutos a simplemente estar en la presencia de Dios. No necesitas muchas palabras, basta con respirar profundo y decir: aquí estoy, Señor. En ese instante, tu alma aprende a reposar. El ruido del día se disuelve y el Espíritu Santo llena el espacio con paz. El silencio también es un acto de fe. Cuando callamos, renunciamos a la necesidad de explicar, justificar o planear cada detalle. Es como decir: Señor, yo descanso porque confío en que tú sigues trabajando incluso cuando yo duermo. Y esa confianza nos regala una tranquilidad que no depende de las circunstancias. Los místicos cristianos hablaban de la oración del corazón, un estado en el que la persona deja de repetir frases y simplemente se abandona al amor de Dios en silencio. No es pasividad, es intimidad. No es ausencia de actividad, es presencia plena. En esa quietud, el alma se alinea con el Espíritu y recibe fuerzas nuevas. También Jesús nos mostró este camino. El Evangelio relata que en muchas ocasiones se retiraba a lugares solitarios para orar. Allí, lejos del bullicio de las multitudes, encontraba fortaleza en la comunión con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de silencio, ¿cuánto más nosotros,
que vivimos atrapados en la prisa diaria. Cuando practicamos la quietud, no solo obtenemos paz para dormir mejor, sino que también cultivamos una sensibilidad espiritual más profunda. Aprendemos a distinguir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Desarrollamos paciencia, confianza y la capacidad de esperar sin desesperar. La quietud nos recuerda que no todo depende de nuestro esfuerzo, sino de su gracia. Por eso, esta noche, antes de acostarte, regálate unos minutos de silencio con el Espíritu Santo. Deja que tu corazón se calme, que tu respiración se aquiete y que tu mente se vacíe de preocupaciones. En ese espacio, escucharás lo que quizá no lograste percibir durante el día, la certeza de que Dios está contigo, que su Espíritu te rodea y que su paz guarda tu corazón. El poder del silencio no radica en la ausencia de sonido, sino en la presencia de Dios que llena, y cuando esa presencia invade tu interior, puedes dormir con la seguridad de que el ruido del mundo ya no gobierna tu alma. Descansas en la calma divina y al despertar tu espíritu está renovado para enfrentar un nuevo día. Cuando la noche cae y el día termina, no solo cerramos una jornada más de vida, también nos situamos en la frontera con el futuro. Mañana nos espera con sus retos, sus decisiones y sus sorpresas. Pero lo cierto es que nadie sabe qué traerá el día siguiente. Podemos planear, organizar agendas y preparar tareas, pero el mañana sigue siendo un misterio. Aquí es donde entra en juego la práctica de buscar la guía del Espíritu Santo antes de dormir. Es un acto de humildad que reconoce que nuestros pasos necesitan dirección divina. La Escritura dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Hacemos planes y está bien hacerlo, pero el resultado final está en las manos de Dios. Al orar antes de dormir y pedir guía para el nuevo día, no estamos renunciando a la responsabilidad, sino confiando en que el Espíritu nos muestre qué puertas cruzar y cuáles evitar. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa frase no es un eslogan religioso, es un principio de vida. Al decirla en la noche, estamos colocando nuestro mañana bajo la soberanía divina. Reconocemos que no controlamos el clima, ni las reacciones de las personas, ni las circunstancias que enfrentaremos, pero sí podemos confiar en que el Padre ya está en nuestro mañana, preparando el terreno y enderezando el camino. En la vida diaria, muchos de nuestros desvelos nacen de la ansiedad por el futuro. Pensamos: ¿qué pasará con mi trabajo? ¿Cómo resolveré este problema? ¿Qué decisión debo tomar? La ciencia psicológica lo confirma. Gran parte del insomnio proviene de la rumiación anticipatoria, es decir, del hábito de imaginar escenarios futuros una y otra vez. Cuando entregamos estas preocupaciones al Espíritu Santo, experimentamos un descanso profundo porque dejamos de luchar con lo que todavía no existe. Decimos: Señor, tú sabes lo que viene, yo confío en ti. Un ejemplo poderoso de la guía divina se encuentra en el pueblo de Israel en el desierto. Ellos no sabían a dónde debían ir, pero cada día Dios los dirigía con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Éxodo 13:21. No recibieron un mapa con todos los detalles, recibieron una señal diaria. Esa es también la forma en que Dios nos guía hoy. Paso a paso, día a día. No siempre nos revela el destino final, pero sí nos muestra la siguiente dirección. Y eso es suficiente, porque el que nos guía nunca se equivoca. El Espíritu Santo también habla a través de la palabra. La Biblia no es un libro viejo de historia, es un manual vivo de dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Leer y meditar en un pasaje antes de dormir puede ser la forma en que Dios prepare nuestra mente para enfrentar decisiones del día siguiente.
¿Cuántas veces nos despertamos con claridad en algo que nos preocupaba la noche anterior? Porque su palabra había sembrado luz en nuestro corazón. Además, la guía divina se manifiesta en la paz. Pablo escribió: la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Filipenses 4:7. Esa paz es como un semáforo espiritual. Si en medio de la oración sentimos paz, podemos avanzar. Si sentimos inquietud, es una señal de que debemos esperar o reconsiderar. Buscar guía cada noche es pedir no solo instrucciones, sino también sensibilidad para escuchar al Espíritu y obedecer su dirección. Imagina lo distinto que sería nuestro descanso si, en lugar de pensar 1000 veces en lo que podría salir mal mañana, dijéramos: Espíritu Santo, dirígeme en cada decisión. Abre las puertas correctas, cierra las que no convienen, pon las personas adecuadas en mi camino. Esa oración cambia el corazón, de la ansiedad al descanso, de la incertidumbre a la confianza. Muchas veces la guía de Dios no nos lleva por caminos fáciles, pero siempre nos conduce a lo mejor. Puede que nos pida esperar cuando queremos correr o avanzar cuando preferiríamos quedarnos quietos, pero cada paso dirigido por Él tiene propósito. Y cuando confiamos podemos dormir con la tranquilidad de saber que el día siguiente ya está en manos seguras. Así, buscar la guía del Espíritu Santo antes de dormir es como entregar el volante del viaje de mañana al mejor conductor. Tú descansas, Él conduce, tú cierras los ojos, Él abre el camino, y al despertar verás que no caminas solo, sino que cada paso está marcado por aquel que conoce el principio y el fin. La espera es una de las experiencias más difíciles en la vida cristiana. Vivimos en una sociedad que valora la rapidez, la inmediatez y la gratificación instantánea. Queremos todo ahora, respuestas rápidas, soluciones inmediatas, resultados visibles. Pero con Dios, la espera no solo es inevitable, sino que es parte de su proceso para nuestra vida. Él no está apresurado, porque su tiempo es perfecto. Mientras nosotros ansiamos el aquí y ahora, Él nos enseña a esperar con paciencia, sabiduría y confianza. La Biblia está llena de promesas sobre la espera. Salmo 27:14 dice: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La espera no es un periodo de inactividad, es un periodo de preparación. El Espíritu Santo nos lleva a través del proceso de la espera, no para que nos sintamos frustrados, sino para que aprendamos a depender completamente de Él. La espera nos enseña a reconocer que el tiempo de Dios es mejor que nuestro propio calendario y que Él está trabajando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El ejemplo más grande de espera en las Escrituras es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero no le dio el hijo prometido de inmediato. Pasaron años antes de que Isaac naciera. Durante ese tiempo, Abraham tuvo momentos de duda, momentos en los que trató de tomar el control por su cuenta, como cuando intentó tener un hijo con Agar. Pero finalmente Dios cumplió su promesa en su tiempo perfecto. La espera de Abraham no fue en vano. Fue una oportunidad para fortalecer su fe y su confianza en Dios. La lección de Abraham es clara: la espera de Dios nunca es inútil y su promesa se cumple a su manera y en su tiempo. La paciencia en la espera también está vinculada a la confianza. Cuando estamos esperando algo de Dios, puede ser fácil caer en la ansiedad y la preocupación. A menudo preguntamos: ¿por qué no está pasando ya? ¿Por qué no veo una respuesta? Sin embargo, Isaías 40:31 nos da una esperanza radiante. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera en Dios no solo nos permite ser fortalecidos, sino que nos da la energía y la claridad para enfrentar lo que venga. La verdadera fuerza de la espera no está en la inacción, sino en la fe activa que sigue confiando, esperando y perseverando.
En los momentos de espera, el Espíritu Santo actúa de maneras que no siempre vemos. Él está trabajando en nuestro interior, moldeando nuestra paciencia, desarrollando nuestra confianza y purificando nuestras intenciones. A menudo, lo que Dios quiere enseñarnos en el proceso de la espera es mucho más valioso que lo que estamos esperando. Es como el proceso de la alfarería. El barro necesita ser amasado y moldeado y el fuego lo refina. De manera similar, nuestras vidas son moldeadas durante la espera, incluso cuando no vemos los resultados. La psicología también nos enseña que la espera no es solo un espacio vacío, sino que tiene un propósito. La paciencia, como la virtud que se cultiva en la espera, se asocia con una mayor resiliencia emocional. Las personas que aprenden a esperar con esperanza en lugar de ansiedad son más capaces de enfrentar la incertidumbre sin perder la paz interior. El Espíritu Santo nos enseña esta lección, ayudándonos a transformar nuestra ansiedad en confianza y nuestra frustración en esperanza. Es importante también recordar que la espera es una forma de adoración. Al esperar en Dios, estamos reconociendo que Él es soberano y que su voluntad es perfecta. Estamos diciendo: Señor, en tus manos dejo mi futuro. No tengo todas las respuestas, pero confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. En este acto de rendición encontramos paz. La espera deja de ser un peso y se convierte en una expresión de confianza. La historia de Moisés es otro ejemplo revelador de cómo la espera de Dios es parte de su propósito. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. Durante esos años, él no tenía idea de que estaba siendo preparado para una de las misiones más grandes de la historia. Si Moisés hubiera intentado actuar antes de tiempo, no habría estado listo para lo que Dios le había preparado. La espera de Moisés fue parte de su proceso de preparación, de transformación. A veces nos sentimos como si estuviéramos atrapados en la espera, sin ver avances, pero debemos recordar que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El Salmo 135 nos da una hermosa perspectiva. Esperé yo a Jehová con todo mi ser, y en su palabra he esperado. Este versículo no habla solo de esperar pasivamente, sino de esperar con todo el ser, con fe activa. Al hacerlo, aprendemos a descansar en la promesa de que Dios está trabajando en nuestras vidas, aunque no veamos el panorama completo. Cuando cerramos los ojos cada noche, podemos entregar a Dios nuestras expectativas, preocupaciones y ansiedades sobre el futuro. Al hacerlo, nos estamos alineando con su voluntad y confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La espera entonces deja de ser algo frustrante y se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él, sabiendo que en el proceso estamos siendo transformados a su imagen. Vivimos en un mundo donde el conflicto es inevitable. Puede que no siempre lo veamos o lo reconozcamos, pero la Biblia nos recuerda que estamos en una guerra espiritual, una lucha que va más allá de lo físico. La Escritura nos enseña que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta guerra no se libra con armas visibles, sino en el ámbito espiritual, y el enemigo, aunque derrotado por Cristo en la cruz, sigue buscando oportunidades para atacar nuestra fe, nuestro corazón y nuestra paz. La lucha espiritual no es algo que podamos ignorar o evitar. Cada día enfrentamos tentaciones, pensamientos que no honran a Dios, distracciones que nos alejan de su propósito, pero la buena noticia es que aunque el enemigo tiene poder, no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. A través de Cristo tenemos victoria y el Espíritu Santo nos equipa para resistir y vencer.
La clave está en reconocer nuestra posición en Cristo y vivir desde esa verdad, no desde el miedo o la incertidumbre. El apóstol Pedro nos advierte que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Esta imagen de un león no es casual. El león es astuto, silencioso y feroz en su ataque. El enemigo no siempre viene con una gran tormenta o una crisis evidente. A menudo se infiltra con pensamientos sutiles de duda, con tentaciones pequeñas que parecen inofensivas, pero que con el tiempo pueden alejarnos de Dios. Sin embargo, la Escritura también nos da la solución. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La resistencia no es solo un acto de resistencia activa, sino un acto de fe, sabiendo que Cristo ya ha vencido. Para vencer en esta guerra espiritual, necesitamos estar firmemente arraigados en la verdad de la palabra de Dios. Jesús nos mostró el poder de la Escritura durante su tentación en el desierto. Cada vez que el enemigo lo tentaba, Jesús respondía con la palabra. Escrito está, Mateo 4:10. Esta es una poderosa lección para nosotros. Cuando el enemigo nos tienta o nos susurra mentiras, nuestra respuesta debe ser la misma, la palabra de Dios. La Biblia no solo es un libro, es una espada espiritual que corta las mentiras del enemigo y establece la verdad en nuestros corazones. Además de la palabra, la oración es otra herramienta crucial en nuestra lucha espiritual. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es solo un acto de petición, sino una declaración de dependencia total de Dios. Es en la oración donde nos alineamos con la voluntad de Dios, donde renovamos nuestra fuerza y donde nos preparamos para resistir los ataques del enemigo. Jesús mismo oraba constantemente, no porque estuviera débil, sino porque sabía que la oración era esencial para mantenerse firme en la misión. La clave de la victoria en la guerra espiritual también está en nuestra identidad en Cristo. Cuando entendemos quiénes somos en Él, sabemos que el enemigo no puede tocarnos. Somos más que vencedores en Cristo. Romanos 8:37. Somos hijos de Dios, elegidos, perdonados y fortalecidos por su gracia. Esta identidad nos da una autoridad espiritual que el enemigo no puede desafiar. Si en Cristo somos nuevos, completos y poderosos, ¿por qué temer al que ya está vencido? Nuestra seguridad no está en nuestra habilidad para luchar, sino en la victoria de Cristo en la cruz. El enemigo tratará de hacer que pongamos nuestra fe en nuestras fuerzas, pero nuestra verdadera defensa está en Cristo. Cuando nos sentimos débiles, Él es nuestra fortaleza. En nuestros momentos de duda, Él es nuestra roca firme. La batalla espiritual también se libra con la alabanza. Cuando alabamos a Dios, no solo estamos exaltando su nombre, sino que estamos declarando que Él es mayor que cualquier ataque del enemigo. La alabanza disipa las tinieblas y trae la presencia de Dios, que es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Es importante también reconocer que la lucha espiritual no es una batalla que se gana en un solo día, sino una guerra que se libra a lo largo de toda nuestra vida cristiana. No hay vacaciones en la guerra espiritual. El enemigo está siempre buscando la manera de desviar nuestra atención, de sembrar semillas de duda o de tentarnos con distracciones, pero Dios nos ha dado todo lo necesario para resistir. Él nos ha dado la armadura completa, como dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y sobre todo la palabra de Dios, que es nuestra espada. Cuando nos enfrentamos a luchas espirituales, no debemos verlas como un signo de derrota, sino como una oportunidad de fortalecer nuestra fe. La guerra espiritual no solo nos desafía, sino que nos transforma. Cada batalla que ganamos, cada tentación que resistimos, nos hace más fuertes en nuestra fe y más cercanos a Dios.
La victoria no se mide por la ausencia de batallas, sino por nuestra capacidad de mantenernos firmes en medio de ellas. Finalmente, la clave de la guerra espiritual es recordar que, aunque luchamos, no luchamos solos. Dios está con nosotros en cada paso. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos da la victoria. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está en nosotros, y ese poder es más que suficiente para cualquier ataque del enemigo. Por lo tanto, cada vez que vayamos a dormir, debemos recordar que no solo descansamos en el cuerpo, sino también en el espíritu. La victoria de Cristo es nuestra victoria, y mientras el enemigo sigue buscando cómo devorarnos, podemos dormir tranquilos sabiendo que Dios está en control. La guerra espiritual continuará, pero la victoria ya está asegurada en Cristo. Y mientras aguardamos su regreso, podemos estar firmes, vestidos con la armadura de Dios, sabiendo que al final el enemigo ha sido vencido. En la vida cristiana, uno de los mayores desafíos es entender que las dificultades y las pruebas no son castigos de Dios, sino procesos de preparación. Dios no solo está interesado en nuestra salvación, sino también en formarnos para la grandeza que Él ha reservado para nosotros. Si bien todos pasamos por momentos difíciles, estos no son el final de la historia, sino el comienzo de algo más grande que Dios tiene para nosotros. Como dice la Escritura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. La espera, el sufrimiento y las pruebas son parte del proceso por el cual Dios nos moldea, nos prepara y nos lleva hacia el propósito eterno que ha diseñado para nosotros. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:18: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta promesa nos recuerda que nuestras dificultades actuales no son el final de la historia. Si estamos dispuestos a seguir confiando en Dios, podemos estar seguros de que cada desafío, cada lucha, cada momento de sufrimiento tiene un propósito divino y nos prepara para algo mucho más grande. La gloria de lo que Dios está preparando para nosotros está más allá de lo que podemos imaginar. La preparación para las bendiciones más grandes de Dios rara vez es rápida ni fácil. Si vemos la vida de los personajes bíblicos, veremos que muchos de ellos pasaron por procesos largos y dolorosos antes de experimentar el cumplimiento de las promesas de Dios. José fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y pasó años viviendo en condiciones difíciles antes de ser elevado a una posición de poder. David fue ungido como rey en su juventud, pero pasó muchos años huyendo de Saúl, enfrentando adversidades y desarrollando su carácter antes de ser coronado. Estos tiempos de prueba fueron esenciales para que pudieran recibir las bendiciones de Dios con un corazón humilde y preparado. Dios no solo nos da lo que pedimos, sino que nos prepara para recibir lo que Él sabe que necesitamos. El Espíritu Santo, como nuestro consolador y guía, nos lleva a través de este proceso de transformación. A veces queremos correr hacia las bendiciones, pero Dios sabe que primero debemos ser refinados. La metáfora del oro refinado en fuego es una de las más poderosas en las Escrituras. El oro debe pasar por un proceso de purificación en el fuego para eliminar las impurezas y salir brillante y puro. Del mismo modo, Dios permite que pasemos por el fuego de las pruebas para purificarnos, para remover lo que no pertenece a su propósito en nuestra vida. En este proceso descubrimos una mayor dependencia de Dios, una fe más profunda y un carácter más fuerte. A menudo el proceso de preparación no es algo que podamos comprender en el momento. Cuando estamos pasando por dificultades, es difícil ver más allá del dolor o la frustración. Sin embargo, Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que está haciendo y está utilizando cada circunstancia para prepararnos para lo que vendrá. En 2 Corintios 4:17, Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Las dificultades que enfrentamos en el presente son pequeñas comparadas con la gloria eterna que Dios está preparando para nosotros. Cada sacrificio, cada lágrima, cada esfuerzo es parte de la preparación para algo mucho mayor que podemos imaginar. La clave de todo esto es la paciencia y la confianza en el proceso. A menudo nos impacientamos cuando no vemos resultados inmediatos. Queremos que las cosas cambien rápido, que las promesas se cumplan ahora mismo. Pero Dios nos llama a esperar y confiar, sabiendo que en su tiempo perfecto Él cumplirá todo lo que ha prometido. Mientras tanto, Él nos está formando, preparándonos para las bendiciones que nos aguardan. El Espíritu Santo también nos enseña a esperar con esperanza activa, no una espera pasiva, sino una esperanza que trabaja, que se prepara, que sigue adelante. En Romanos 5, 3, 4, Pablo nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Cada paso en la espera, cada desafío que enfrentamos nos da una nueva perspectiva, una mayor paciencia y nos acerca a la esperanza de lo que Dios hará en nuestra vida. Las pruebas no son el final, son solo un capítulo más en el gran relato de nuestra vida. Dios tiene una historia para nosotros y las bendiciones que nos prepara no se comparan con nada de lo que hemos experimentado hasta ahora. Cada vez que nos enfrentamos a un obstáculo, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder. Podemos rendirnos, podemos quejarnos o podemos poner nuestra esperanza en la promesa de que Dios está trabajando en nosotros y para nosotros. Cuando elegimos confiar, nos preparamos para la bendición que viene. Así, cada noche antes de dormir podemos entregar nuestras preocupaciones, nuestros temores y nuestras expectativas a Dios. Podemos confiar en que Él está usando cada circunstancia para prepararnos para lo que viene, sabiendo que aunque no entendemos todos los detalles, Él sí lo hace. Nos acostamos con la seguridad de que cada prueba nos está acercando lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y al despertar, podemos caminar con confianza, sabiendo que estamos un paso más cerca de recibir la gran bendición que Él ha preparado para nosotros. La paz es uno de los regalos más preciados que Dios ofrece a sus hijos, pero a menudo se entiende mal. La paz no es la ausencia de problemas o dificultades. No es un estado de calma superficial en el que todo está bajo control, sino una serenidad profunda que nace de saber que sin importar lo que suceda, Dios está en control. La paz que nos da Dios no se basa en nuestras circunstancias, sino en nuestra relación con Él. Cuando confiamos plenamente en su soberanía, experimentamos una paz que trasciende cualquier adversidad. Jesús, en su vida terrenal, vivió esta paz en medio de la tormenta. En un momento de gran angustia, cuando la tormenta rugía sobre el mar y sus discípulos estaban aterrados, Él estaba durmiendo en la parte trasera de la barca. Marcos 4, 37, 39. Sus discípulos, llenos de miedo, lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Pero Él, con calma, se levantó, reprendió al viento y al mar y les dijo: Calla, enmudece. La tormenta se calmó, pero no solo el mar, sino también los corazones de los discípulos. En medio de la tempestad, Jesús demostraba que la paz de Dios está disponible incluso en las situaciones más difíciles. La paz de Dios, según Filipenses 4:7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino la presencia de la seguridad que tenemos en que, a pesar de las dificultades, Dios está con nosotros y no nos dejará. La palabra guardar en este versículo es similar a la idea de un centinela que vigila una ciudad. La paz de Dios vigila nuestro corazón y mente, protegiéndonos de la ansiedad, el miedo y la desesperación. A menudo buscamos la paz en lugares equivocados. La cultura nos dice que la paz viene de tener éxito, de controlar nuestras circunstancias, de evitar los problemas, pero
La paz verdadera solo viene cuando descansamos en la presencia de Dios. El salmista nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Aquí la paz está vinculada a la confianza en Dios. Es cuando descansamos plenamente en Él que experimentamos su paz. La paz de Dios también es un producto de la obediencia. Cuando seguimos su voluntad, no solo encontramos dirección para nuestra vida, sino también paz en nuestro corazón. Cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios, nos alejamos de su paz. Es como un río que fluye suavemente en su cauce, pero cuando el cauce se rompe o se desvía, el agua se agita y se estanca. La obediencia permite que la paz fluya libremente en nuestras vidas, manteniéndonos conectados a la fuente de toda paz, Jesucristo. El proceso de esperar en Dios también está profundamente vinculado a experimentar su paz. En momentos de incertidumbre, la espera puede traer ansiedad, porque deseamos respuestas rápidas. Sin embargo, la paz que proviene de esperar en Dios es una paz activa, una paz que nos permite descansar mientras seguimos confiando en que Él está trabajando en lo invisible. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no depende de lo que esté ocurriendo alrededor de nosotros, sino de nuestra disposición a confiar en que Dios tiene el control absoluto. La psicología nos enseña que la ansiedad surge cuando sentimos que no tenemos control sobre lo que está sucediendo. Pero la paz de Dios nos invita a liberarnos de esa necesidad de control. No es que no tengamos que actuar, sino que la paz llega cuando dejamos de intentar controlar el futuro y aprendemos a descansar en la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor. La paz es la certeza de que no estamos solos, de que Dios no nos abandona y que su voluntad se cumplirá en nuestras vidas sin importar las circunstancias externas. El Espíritu Santo también juega un papel crucial en mantener nuestra paz. Jesús dijo que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, Juan 14:26. En momentos de prueba, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, el Espíritu Santo nos da paz. No es una paz que ignore el dolor, sino una paz que lo acompaña, que nos da la fuerza para seguir adelante. Esa paz no siempre se siente cómoda, pero es una paz que sostiene nuestro corazón y nos da la fuerza para perseverar. Además, la paz no es solo para nosotros, es para los que nos rodean. Jesús enseñó que somos sal de la tierra y luz del mundo. Nuestra paz, cuando es genuina, tiene un efecto en quienes nos rodean. En medio de un mundo lleno de caos, de incertidumbre y de ansiedad, los creyentes somos llamados a ser portadores de paz. Esa paz no viene de nosotros mismos, sino del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando somos testigos de la paz que Dios nos da, otros pueden ver esa paz y desearla para sí mismos. Es crucial también recordar que la paz no es algo que logremos por nuestros propios esfuerzos. A veces pensamos que podemos crear paz a través de nuestra propia fuerza de voluntad, pero la verdadera paz viene solo de Dios. Cuando nos acercamos a Él con un corazón rendido, cuando descansamos en sus promesas y nos confiamos completamente a su voluntad, es entonces cuando experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que esta noche, antes de dormir, no solo entregues tus preocupaciones y temores a Dios, sino también tu deseo de tener todo bajo control. Deja que Él te envuelva con su paz, esa paz que solo Él puede dar. No te preocupes por el mañana ni por lo que está por venir. Confía en que Él está en control, que su voluntad se cumplirá y que en medio de la espera Él te dará la paz que necesitas para descansar. A lo largo de nuestra vida cristiana, estamos constantemente siendo preparados por Dios para lo que Él tiene reservado para nosotros. El proceso de preparación no siempre es fácil ni rápido, pero cada paso que damos, cada desafío,
que enfrentamos nos está llevando más cerca de la vida que Dios ha planeado para nosotros. Así como un agricultor prepara la tierra antes de sembrar, Dios está preparando nuestras vidas para recibir las bendiciones que ha destinado. Pero para que esa preparación se complete, debemos estar dispuestos a dar los pasos finales con fe, obediencia y confianza. A menudo los últimos pasos de preparación son los más difíciles, porque implican soltar lo viejo y abrazar lo nuevo. En la vida espiritual, esto significa dejar atrás los hábitos, las actitudes y las heridas del pasado para entrar en lo que Dios ha preparado. El apóstol Pablo habla de este proceso en Filipenses 13:14, cuando dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este versículo no solo es una declaración de propósito, sino también un recordatorio de que para avanzar debemos soltar lo que nos impide seguir adelante. Es en este último tramo de la preparación donde muchas veces el enemigo quiere hacernos dudar. Nos dice: ¿estás seguro de que Dios está contigo? ¿Seguro que todo esto es por algo? Pero debemos recordar que la obra de Dios en nosotros es segura. No importa cuán difíciles o inciertos se vean los últimos pasos, podemos estar seguros de que Dios no nos ha abandonado. Él está con nosotros, guiándonos a través de cada desafío y nos da la fuerza para terminar lo que ha comenzado. Este es también el momento en el que debemos confiar plenamente en su guía. Aunque no siempre podemos ver el final del camino, sabemos que Él sí lo ve. En Proverbios 3:5-6 se nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El proceso de preparación nunca se trata solo de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino de reconocer que todo está en las manos de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros y cuando confiamos en Él, Él nos llevará a donde necesitamos estar. Dios también nos prepara para lo que viene a renovarnos internamente. A medida que nos acercamos a la vida nueva que Él tiene para nosotros, nos enfrentamos a la necesidad de un corazón nuevo, una mente renovada y una fe firme. La renovación espiritual no es solo algo que sucede una vez, sino que es un proceso continuo. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación no es solo una limpieza externa, sino un cambio profundo en nuestro ser interior, que nos permite ver el mundo y nuestra vida a través de los ojos de Dios. Cada etapa de preparación nos acerca más a una vida llena de propósito. No podemos seguir adelante con un corazón dividido o con cargas del pasado. Debemos estar dispuestos a permitir que Dios cierre algunos capítulos y abra otros nuevos. Esto implica tomar decisiones valientes, dejar atrás las inseguridades, los temores, las relaciones tóxicas y poner nuestra confianza completamente en lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Dios está haciendo todo esto para que podamos vivir una vida llena de propósito, no solo para nosotros, sino para los demás. La vida cristiana no es solo una preparación personal, sino también una preparación para servir a los demás. Al final de este proceso, somos llamados a ser luz en un mundo oscuro, a llevar la esperanza de Cristo a aquellos que más lo necesitan. La preparación que hemos experimentado no es solo para nuestro beneficio, sino para la expansión del reino de Dios. Así que cuando lleguemos al final de este proceso de preparación, podemos confiar en que no solo estamos listos para recibir las bendiciones de Dios, sino también para ser instrumentos de su paz y amor en el mundo. El Espíritu Santo nos ha capacitado y ahora podemos caminar
con confianza hacia lo que Él ha preparado para nosotros. Antes de cerrar los ojos esta noche, recuerda que el proceso de preparación no ha sido en vano. Cada paso que has dado, cada momento de espera, cada desafío enfrentado, todo ha sido parte del plan perfecto de Dios para ti. Y aunque tal vez no veas el resultado final ahora mismo, puedes descansar sabiendo que Dios está trabajando en cada detalle. Esta es solo una etapa más en el camino hacia la vida nueva que Él tiene para ti. Cada etapa de la vida cristiana nos lleva a un punto culminante, el momento en el que Dios, en su perfecta sabiduría, nos revela la nueva temporada que ha estado preparando para nosotros. Este momento no es el final de nuestro viaje, sino el comienzo de algo aún más grande, algo que está alineado con su propósito eterno para nuestras vidas. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino un proceso continuo de transformación que culmina en la plenitud de lo que Dios ha soñado para nosotros desde el principio. Y cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta de que lo que parecía ser una lucha, una espera o una incertidumbre, en realidad era parte de la preparación para un nuevo comienzo. El apóstol Pablo, en Filipenses 3, 13, 14, nos recuerda que debemos olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está adelante. Este versículo no solo es un llamado a avanzar, sino también a abrazar el nuevo comienzo que Dios tiene para nosotros. La vida nueva en Cristo no es solo un cambio de circunstancias, sino un cambio radical en nuestro corazón y en nuestra mente. Es un renacer, una oportunidad para caminar con una nueva perspectiva, sabiendo que lo viejo ha pasado y que todo ha sido hecho nuevo. 2 Corintios 5, 17. Este proceso de transición es natural en nuestra vida espiritual. Cuando dejamos atrás lo que nos limita, las viejas costumbres, los temores, y abrazamos la nueva vida en Cristo, experimentamos una libertad que solo Dios puede darnos. Jesús dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. Y eso es lo que Él hace con nuestras vidas. Las renueva, las transforma, las dirige hacia su voluntad perfecta. Es importante entender que el nuevo comienzo no significa que no habrá desafíos. A veces pensamos que al entrar en una nueva temporada todo será perfecto y sin dificultades. Pero el hecho es que aunque la nueva vida en Cristo es liberadora, todavía tendremos que enfrentar pruebas. Sin embargo, estas pruebas ya no serán las mismas. No son pruebas que nos destruyen, sino oportunidades para demostrar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Como Pablo nos enseña en Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las dificultades que enfrentamos en esta nueva etapa de la vida son parte del plan de Dios para fortalecernos, para hacernos más como Cristo y para cumplir su propósito eterno en nosotros. Cuando comenzamos este nuevo capítulo, nos damos cuenta de que no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro compañero constante, guiándonos, consolándonos y capacitándonos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Él nos da la fuerza para vivir conforme a la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Esta vida no es una vida de lucha constante, sino de victoria continua, porque Cristo ya ha vencido al mundo. Como dijo Jesús en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cada paso que damos en esta nueva vida está respaldado por la gracia de Dios. Al principio puede parecer difícil o incierto, pero a medida que seguimos adelante, experimentamos la fidelidad de Dios en cada área de nuestra vida. Nos damos cuenta de que todo lo que hemos pasado, todas las pruebas, las lecciones, las esperas, nos han preparado para este momento. Este es el momento para vivir con un propósito renovado, para servir a otros con una compasión más profunda y para caminar en la plenitud de lo que Dios ha diseñado para nosotros. El nuevo comienzo en Cristo también nos lleva a una nueva forma de ver el mundo. Ya no caminamos por vista, sino por fe.
nuestra perspectiva cambia porque sabemos que todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene un propósito divino. Al mirar hacia el futuro no vemos obstáculos insuperables, sino oportunidades para glorificar a Dios y avanzar en su propósito. Dios nos ha capacitado para vivir con esperanza, sabiendo que su Espíritu nos lleva de gloria en gloria, transformándonos a su imagen. Es importante reconocer que, aunque el nuevo comienzo es emocionante, también puede requerir sacrificios. Hay cosas que debemos dejar atrás para poder abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Viejas costumbres, relaciones, pensamientos y actitudes que ya no nos sirven deben ser abandonadas. Jesús nos enseña que no podemos poner vino nuevo en odres viejos, Mateo 9, 17. Para recibir lo nuevo que Dios tiene, debemos estar dispuestos a soltar lo viejo. Este acto de rendición no es fácil, pero es esencial para experimentar la verdadera renovación que Dios desea para nosotros. Al final de este viaje, cuando miremos atrás, veremos cómo Dios ha sido fiel en cada paso. Veremos cómo cada desafío nos ha acercado más a Él, cómo cada espera nos ha enseñado a confiar, cómo cada sacrificio ha dado lugar a una bendición mayor. Y entonces comprenderemos que la vida nueva en Cristo es más abundante y más rica de lo que jamás imaginamos. Así que al llegar a este nuevo comienzo, podemos descansar en la paz que solo Dios puede dar. Sabemos que Él ha preparado este momento, que Él está en control de todo y que mientras caminamos hacia lo que Él tiene para nosotros, no estamos solos. Cada paso de fe que damos nos acerca más a su propósito eterno. Y podemos confiar en que el mejor está por venir. En el caminar cristiano, una de las lecciones más profundas y transformadoras es aprender a poner nuestra confianza completamente en Dios. Esta es la base de nuestra fe, el pilar sobre el cual se construye toda nuestra vida espiritual. La confianza en Dios no es simplemente una elección pasiva, sino una decisión activa que implica reconocer su soberanía, su bondad y su fidelidad, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. La Escritura nos llama repetidamente a confiar en Dios. En Proverbios 3, 5, 6 leemos: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo es un recordatorio claro de que nuestra confianza no debe estar en nuestra capacidad para controlar las circunstancias, sino en el hecho de que Dios está en control de todas las cosas. Es en su sabiduría y amor donde encontramos verdadera seguridad. La confianza en Dios implica abandonar nuestra necesidad de control y descansar en la certeza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos el porqué de las cosas. A menudo nos encontramos en situaciones donde las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. Las dificultades pueden ser abrumadoras, la incertidumbre puede generar miedo y la ansiedad puede acechar nuestra mente. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de prueba donde la confianza en Dios se convierte en nuestra mayor fortaleza. La confianza no es ignorar la realidad de los desafíos, sino reconocer que, aunque el camino sea difícil, tenemos un Dios que es más grande que cualquier problema que enfrentemos. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos muestra que no siempre entendemos el camino de Dios, pero debemos confiar en que Él tiene un plan perfecto. El tiempo de Dios es diferente al nuestro, y aunque no siempre veamos los resultados inmediatos, podemos estar seguros de que Él está trabajando para nuestro bien. El acto de confiar en Dios también implica soltar el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe. Nos paraliza, nos hace dudar de las promesas de Dios y nos impide avanzar
Pero cuando decidimos confiar plenamente en Él, el miedo pierde su poder sobre nosotros. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos enseña a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. Al hacerlo, experimentamos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es el resultado de nuestra decisión de confiar en Él. A lo largo de la Biblia encontramos innumerables ejemplos de personas que pusieron su confianza en Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Abraham, a quien Dios prometió una descendencia que sería como las estrellas del cielo, tuvo que confiar en Dios cuando las circunstancias parecían imposibles. Moisés, que condujo a los israelitas fuera de Egipto, tuvo que confiar en Dios cuando el Mar Rojo bloqueaba su camino. David, quien fue ungido como rey, tuvo que confiar en Dios mientras huía de Saúl, el rey que quería matarlo. En todos estos casos, la confianza en Dios no fue fácil, pero resultó en victorias sobrenaturales y en el cumplimiento de las promesas de Dios. La confianza en Dios no es solo una creencia abstracta, sino una confianza que se vive cada día. Es confiar en Él no solo cuando las cosas van bien, sino también en los momentos de dificultad. Es en los momentos de incertidumbre, cuando no sabemos qué hacer, cuando debemos poner nuestra confianza en las promesas de Dios. El Salmo 46, uno nos dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta promesa de refugio no depende de nuestras circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. Un aspecto importante de confiar en Dios es recordar que Él nunca nos abandona. El enemigo intenta hacernos creer que estamos solos, que nuestras luchas nos superarán, pero la verdad es que Dios siempre está con nosotros. Él promete en Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te desampararé. Esa promesa es una ancla para nuestra alma, especialmente cuando sentimos que estamos navegando en un mar de incertidumbre. No importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y su presencia es la fuente de nuestra paz y fuerza. Confiar en Dios también es aprender a esperar en Él. La espera puede ser un desafío, especialmente cuando nos sentimos ansiosos o frustrados por la falta de respuestas inmediatas. Pero la espera no es una pérdida de tiempo, sino una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca. En Isaías 40:31 leemos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera activa es una expresión de confianza en que Dios está trabajando, aunque no veamos los resultados de inmediato. La confianza en Dios nos lleva a un lugar de descanso. Cuando confiamos en Él, dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y permitimos que Él nos guíe. El descanso espiritual no es la ausencia de trabajo, sino la paz que proviene de saber que Dios está en control. Es cuando entregamos nuestras preocupaciones y nuestro deseo de control que podemos experimentar el descanso que solo Él puede dar. Jesús nos invita a este descanso en Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta noche, antes de dormir, te invito a poner toda tu confianza en Dios. Confía en que Él está en control de todo, que Él sabe lo que es mejor para ti y que Él nunca te dejará. Aunque las circunstancias sean inciertas, puedes descansar en la paz de saber que Él es fiel. El Espíritu Santo está contigo, guiándote y fortaleciéndote para que puedas caminar con confianza hacia el futuro que Él ha preparado para ti.